¿Te has preguntado por qué los genios más brillantes de la historia vivían como ermitaños? Tesla moría en soledad absoluta. Einstein confesaba preferir el silencio a las conversaciones vacías. Nietzsche escribía desde el aislamiento total de los Alpes suizos. No es casualidad. Schopenhauer descubrió una verdad perturbadora. Las mentes superiores no pueden soportar la mediocridad social. Mientras tú te preocupas por likes y chismes, ellos desentrañan los misterios del universo en soledad. Hoy vas a descubrir por qué la inteligencia verdadera condena al aislamiento y por qué esto podría ser la clave de tu propia liberación mental. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva sobre la soledad para siempre. Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán del siglo XIX, observó algo inquietante sobre las mentes más brillantes de la historia. Casi todas compartían una característica común que las separaba del resto de la humanidad. No era su capacidad intelectual lo que las hacía especiales, sino su profunda aversión a la vida social. La soledad es la suerte de todos los espíritus excepcionales, escribió Schopenhauer en sus reflexiones más profundas. Esta frase no era una simple observación poética, sino el resultado de años estudiando los patrones de comportamiento de los grandes genios de la humanidad. Tomemos ejemplos concretos de la historia. Nikola Tesla, el inventor que revolucionó la electricidad moderna, pasaba días enteros en su laboratorio sin hablar con nadie. Sus vecinos lo describían como un hombre extraño que evitaba las reuniones sociales y prefería cenar solo cada noche en el mismo restaurante, siempre en la misma mesa. Emily Dickinson, la poeta estadounidense, cuyas obras transformaron la literatura, vivió prácticamente recluida en su casa familiar durante décadas. Raramente recibía visitas y cuando lo hacía, prefería hablar con sus invitados desde el otro lado de una puerta cerrada. Isaac Newton, el científico que descifró las leyes fundamentales del universo, era conocido por su carácter solitario y antisocial. Prefería pasar semanas enteras estudiando matemáticas y física, olvidándose incluso de comer, antes que participar en eventos sociales de su época. Para Schopenhauer, la soledad de los genios no era una elección caprichosa, sino una consecuencia inevitable de su naturaleza intelectual superior. Un hombre solo puede ser él mismo mientras está solo, afirmaba el filósofo, señalando que la autenticidad intelectual requiere alejarse de las influencias externas. La dificultad fundamental radica en encontrar pares intelectuales. Cuando alguien posee una mente extraordinaria, naturalmente busca conversaciones profundas, intercambios de ideas complejas y debates estimulantes. Sin embargo, la mayoría de las personas prefieren charlas superficiales sobre el clima, celebridades o eventos triviales del día a día. Esta diferencia crea barreras naturales entre los grandes pensadores y la sociedad común. No es arrogancia ni desprecio, sino simple incompatibilidad. Es como si hablaran idiomas completamente diferentes, aunque usen las mismas palabras. La sociedad moderna, con sus expectativas de conformidad social, actúa como una fuerza que sofoca el intelecto. Las reuniones sociales típicas están llenas de conversaciones predecibles, rituales sociales vacíos y preocupaciones que, para una mente superior, resultan completamente irrelevantes. Schopenhauer observó que los espíritus excepcionales necesitan libertad mental para desarrollar sus ideas. Esta libertad solo se encuentra en la soledad, lejos de las demandas sociales que exigen tiempo, energía y atención en actividades que no contribuyen al crecimiento intelectual. La soledad se convierte así en el ambiente natural donde florecen las ideas más revolucionarias de la humanidad. Tesla eligió conscientemente la soledad como compañera de vida. Vivía en hoteles, comía solo y desarrollaba sus inventos en completo aislamiento. Sus contemporáneos lo consideraban excéntrico, pero esta soledad le permitió crear tecnologías que cambiaron el mundo para siempre. Friedrich Nietzsche, otro filósofo alemán que compartía las ideas de Schopenhauer, expresó esta realidad de manera contundente. La multitud es un mar en el que los espíritus libres se ahogan. Nietzsche comprendía que las mentes excepcionales necesitan alejarse de la masa para mantener su claridad mental. Sin embargo, este aislamiento tiene un precio emocional considerable. Muchos grandes intelectuales de la historia sufrieron depresión, ansiedad y una profunda sensación de alienación.
La capacidad de ver más profundamente la realidad conlleva también la carga de percibir aspectos del mundo que otros no pueden entender. Esta visión más amplia del mundo puede convertirse en fuente de sufrimiento. Cuando alguien comprende las complejidades de la existencia humana, las motivaciones ocultas de las personas y las contradicciones de la sociedad, resulta difícil encontrar paz en la ignorancia que caracteriza a la mayoría. El aislamiento se convierte así en un dilema. Por un lado, libera la mente de las distracciones sociales y permite el desarrollo del pensamiento profundo. Por otro lado, genera una carga emocional que puede resultar abrumadora. La genialidad viene acompañada de una soledad existencial que pocos pueden comprender completamente. Schopenhauer llegó a una conclusión radical sobre la soledad de los genios. No debía considerarse una maldición, sino un regalo. Esta perspectiva transformó completamente la manera de entender el aislamiento intelectual. Para el filósofo alemán, aceptar la soledad como algo natural y necesario era el primer paso hacia la verdadera libertad mental. En lugar de luchar contra esta condición o sentirse víctima de ella, los espíritus excepcionales debían abrazarla como su estado natural. El silencio y el alejamiento de la mediocridad social no representaban una pérdida, sino una ganancia invaluable. En la quietud de la soledad, la mente puede explorar territorios que jamás alcanzaría en medio del ruido constante de las interacciones sociales superficiales. Schopenhauer veía esta condición como absolutamente necesaria para lograr grandes hazañas intelectuales. Los descubrimientos científicos más importantes, las obras de arte más profundas y las reflexiones filosóficas más revolucionarias nacieron en la soledad de mentes que supieron valorar este espacio sagrado. La soledad se convierte así en el camino hacia la realización intelectual más completa. No es un obstáculo que superar, sino una herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento superior. Esta perspectiva liberadora permite a las mentes excepcionales dejar de sentirse inadaptadas o anormales y comenzar a comprender su naturaleza como algo especial que debe ser honrado y protegido. La soledad se transforma de enemiga en la mejor aliada del genio. Schopenhauer desarrolló una metáfora poderosa sobre la vida social. La comparó con un gran teatro donde todos los participantes actúan con máscaras cuidadosamente construidas. Esta visión, explicada en su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, revela por qué las mentes superiores sienten repulsión hacia las interacciones sociales. En este teatro social, las personas no muestran su verdadero ser. En lugar de autenticidad, predominan las apariencias, los intereses egoístas y la búsqueda constante de validación externa. Cada conversación se convierte en una representación donde los participantes interpretan roles diseñados para impresionar, manipular o conseguir algún beneficio personal. La sociabilidad se transforma así en una máscara colectiva que oculta la banalidad real de la mayoría de los intercambios humanos. Las preocupaciones que dominan estas interacciones son invariablemente triviales. Disputas por estatus social, chismes sobre la vida privada de otros, competencias absurdas por poder o reconocimiento. Para Schopenhauer, el ser humano promedio vive como esclavo de lo que él llamaba la voluntad, impulsos ciegos que lo llevan a buscar constantemente satisfacciones superficiales. La vida social se convierte en el escenario perfecto para esta representación, donde las personas persiguen ilusiones colectivas sin cuestionar jamás su verdadero valor. Las mentes excepcionales, al percibir esta realidad con claridad, experimentan una natural repulsión hacia este ambiente inauténtico. Prefieren la honestidad de la soledad antes que participar en este teatro de engaños mutuos. Friedrich Nietzsche, discípulo intelectual de Schopenhauer, expresó magistralmente esta tensión. Las convicciones son enemigas más peligrosas de la verdad que las mentiras. Esta frase revela por qué los grandes pensadores desarrollan una aversión natural hacia la mayoría de las interacciones sociales. La sociedad común prefiere vivir en ilusiones cómodas antes que enfrentar realidades incómodas. Las personas se aferran a creencias superficiales, opiniones no examinadas y verdades a medias porque éstas les proporcionan seguridad emocional y pertenencia social. Este fenómeno crea un conflicto fundamental entre aquellos que buscan genuinamente el conocimiento y las exigencias de la vida social típica.
Mientras los primeros cuestionan constantemente sus propias creencias y buscan comprender la realidad sin filtros, la sociedad demanda conformidad y aceptación de normas no cuestionadas. El abismo entre estos dos mundos resulta prácticamente intransponible. Las mentes excepcionales no pueden fingir interés en conversaciones que consideran vacías, ni pueden pretender que comparten entusiasmo por preocupaciones que les parecen irrelevantes. Los efectos colaterales de esta percepción son inevitables. Desencanto profundo con la humanidad, apatía hacia las actividades sociales comunes y, en muchos casos, un desprecio filosófico hacia el mundo que los rodea. Esta no es una actitud de superioridad arrogante, sino la consecuencia natural de una mente que ha desarrollado la capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales que satisfacen a la mayoría de las personas. La frustración con las interacciones sociales superficiales se manifiesta de formas muy concretas en la vida diaria de las mentes excepcionales. Schopenhauer observó que la humanidad común se caracteriza por intereses profundamente superficiales y motivaciones egoístas que chocan frontalmente con las preocupaciones de los intelectos superiores. El abismo entre los intelectualmente elevados y la masa se hace evidente en situaciones cotidianas. Mientras una mente brillante puede estar reflexionando sobre cuestiones fundamentales de la existencia, la ciencia o el arte, las conversaciones a su alrededor giran invariablemente en torno a rumores, quejas triviales o preocupaciones materiales inmediatas. La mediocridad generalmente solo se reconoce a sí misma, escribió Schopenhauer, señalando una verdad dolorosa. Las personas comunes no pueden identificar ni valorar la grandeza intelectual cuando la encuentran. Esta incapacidad no es maliciosa, sino resultado de sus propias limitaciones. El genio busca comprender las verdades profundas del universo, mientras la masa se preocupa por banalidades que desde una perspectiva elevada carecen completamente de importancia. Esta diferencia fundamental genera una tensión constante en cada interacción social. Las ideas profundas y originales son recibidas con indiferencia o incomprensión por parte de quienes no poseen la capacidad mental para apreciarlas. Esta respuesta predecible convierte cada intento de comunicación intelectual en una experiencia frustrante y agotadora. El resultado inevitable es un distanciamiento progresivo de la vida social común. Voltaire, el brillante filósofo francés, expresó perfectamente esta frustración. El secreto para aburrir a las personas es contar todo lo que sabes. Esta frase revela la brecha insalvable entre quienes buscan verdades universales y quienes solo desean placer y distracción superficial. Tesla desarrolló estrategias específicas para evitar eventos sociales que consideraba una pérdida de tiempo. Prefería cenar solo en su restaurante habitual, donde podía pensar tranquilamente sobre sus inventos, antes que participar en reuniones donde las conversaciones giraban en torno a temas que él consideraba completamente irrelevantes. Isaac Newton mostraba una impaciencia notable cuando se veía obligado a mantener conversaciones banales. Sus contemporáneos lo describían como alguien que perdía rápidamente el interés cuando la charla no alcanzaba el nivel intelectual que él necesitaba para sentirse estimulado. Einstein, a pesar de su imagen pública amigable, confesaba en cartas privadas que prefería la soledad a la compañía inadecuada. La convivencia pacífica con las personas se basa en la comprensión mutua, escribía, pero esta comprensión raramente existe entre mentes de niveles muy diferentes. Para estas mentes elevadas, la convivencia social típica se convertía en una carga emocional considerable. No era arrogancia, sino agotamiento mental lo que los llevaba a buscar refugio en la soledad. La sociedad demandaba de ellos una energía que preferían dedicar a sus verdaderas pasiones intelectuales. La relación entre la sociedad y los grandes pensadores no es unidireccional. Mientras los genios rechazan la superficialidad social, la sociedad también rechaza activamente a quienes piensan de manera diferente. Este rechazo mutuo crea un círculo que refuerza el aislamiento de las mentes excepcionales. El pensamiento innovador causa desconforto en la mayoría de las personas. Las ideas que desafían creencias establecidas o cuestionan normas sociales son percibidas como amenazas al orden conocido. La sociedad prefiere la comodidad de sus rutinas mentales antes que enfrentar verdades incómodas. Nietzsche identificó este fenómeno como el resentimiento de la mediocridad.
La masa no solo es incapaz de comprender la grandeza intelectual, sino que desarrolla una hostilidad activa contra ella. Este resentimiento surge de la sensación inconsciente de inferioridad que experimentan cuando se confrontan con mentes superiores. La hostilidad del mundo contra el genio se manifiesta de múltiples formas, desde la indiferencia hasta el desprecio abierto, pasando por intentos de ridiculizar o minimizar sus contribuciones. Esta reacción social fuerza un distanciamiento que genera alienación profunda en los pensadores excepcionales. Ante esta realidad, Schopenhauer propuso una solución práctica: aceptar y cultivar conscientemente la soledad como refugio natural. En lugar de luchar contra esta condición o sentirse víctima de ella, las mentes superiores deben abrazarla como su ambiente ideal. La soledad se convierte así en un santuario protector contra la mediocridad agresiva del mundo. El aislamiento de las mentes excepcionales funciona simultáneamente como resultado inevitable y como oportunidad extraordinaria. Schopenhauer estableció una distinción fundamental entre el hombre común, que necesita constantemente la validación y compañía de otros, y el hombre elevado, que encuentra plenitud en su propia compañía. Para los espíritus superiores, la soledad no representa un castigo, sino un privilegio invaluable. Este espacio protegido les permite desarrollar su creatividad sin interferencias externas y alcanzar niveles de comprensión profunda que serían imposibles en medio del ruido social constante. Emily Dickinson creó su obra poética más revolucionaria durante décadas de reclusión voluntaria en su casa familiar. Su aislamiento no fue una limitación, sino la condición necesaria para que floreciera su genio literario único. Immanuel Kant desarrolló su filosofía trascendental, siguiendo rutinas solitarias tan estrictas que los habitantes de Königsberg podían ajustar sus relojes por sus caminatas diarias. Su aislamiento social le proporcionó la estabilidad mental necesaria para revolucionar el pensamiento occidental. Beethoven compuso sus sinfonías más sublimes en períodos de profundo aislamiento, encontrando en la soledad el espacio ideal para que su genio musical se expresara sin restricciones. Estos ejemplos demuestran que la soledad permite preservar la autenticidad del genio, protegiéndolo de las influencias corruptoras y las distracciones que caracterizan la vida social común. La soledad se revela así como el ambiente natural donde las mentes excepcionales pueden florecer completamente. Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos occidentales en estudiar profundamente el budismo, y esta influencia se refleja claramente en su comprensión de la soledad intelectual. La filosofía budista enseña que el desapego de las preocupaciones mundanas es el camino hacia la liberación del sufrimiento. Para las mentes excepcionales, el desapego social no es una pérdida, sino una forma de crecimiento espiritual e intelectual. La introspección profunda, posible solo en soledad, permite desarrollar una comprensión más clara de la realidad que trasciende las ilusiones colectivas. Sin embargo, surge un dilema fundamental. El ser humano es naturalmente social, pero las mentes superiores necesitan soledad para funcionar óptimamente. Esta tensión entre la naturaleza social humana y la necesidad de aislamiento intelectual genera conflictos internos profundos. Nietzsche exploró esta paradoja en Así habló Zaratustra, donde presenta la imagen del eremita que desciende de la montaña llevando sabiduría, pero encuentra que la humanidad no está preparada para recibirla. Esta metáfora ilustra perfectamente la situación de los grandes pensadores. Poseen conocimientos valiosos, pero carecen de audiencia capaz de comprenderlos. El eremita de Nietzsche representa al filósofo que ha alcanzado la iluminación a través del aislamiento, pero debe enfrentar la realidad de que su sabiduría será rechazada o incomprendida por quienes más podrían beneficiarse de ella. Esta situación refuerza la necesidad del desapego como estrategia de supervivencia intelectual. Schopenhauer desarrolló una estrategia práctica para que las mentes superiores pudieran convivir con la sociedad sin ser absorbidas por su mediocridad. El desapego filosófico. Esta técnica implica mantener un distanciamiento emocional y una neutralidad científica ante las interacciones sociales inevitables. La felicidad de los autosuficientes radica en su capacidad de encontrar satisfacción en sus propios recursos internos,
sin depender de validación externa. Esta autonomía emocional les permite observar la sociedad con la misma objetividad que un científico estudia especímenes en un laboratorio. El desapego no significa hostilidad ni desprecio activo, sino una actitud de observador neutral que acepta la banalidad humana sin permitir que ésta genere irritación o frustración personal. Es una forma de protección psicológica que preserva la energía mental para propósitos más elevados. Esta aproximación tiene paralelos importantes con la filosofía estoica antigua. Marco Aurelio, emperador y filósofo romano, enseñaba la importancia de mantener indiferencia hacia aquello que está fuera de nuestro control, incluyendo las acciones y opiniones de otras personas. El desapego filosófico permite a las mentes excepcionales participar en la sociedad cuando es necesario, pero sin comprometer su integridad intelectual ni agotar su energía en frustraciones inútiles. Se convierte en una herramienta de supervivencia que facilita la coexistencia. Esta estrategia transforma la interacción social de una fuente de sufrimiento en una experiencia neutra y manejable. Schopenhauer no abogaba por un aislamiento total de la sociedad, sino por una interacción estratégica y cuidadosamente calibrada. Las mentes excepcionales deben aprender a elegir sus conexiones humanas con la misma precisión que un científico selecciona sus instrumentos de investigación. La clave está en mantener las interacciones sociales al mínimo necesario para funcionar en el mundo, pero sin permitir que éstas consuman tiempo y energía que podrían dedicarse a propósitos más elevados. Esta aproximación selectiva requiere desarrollar criterios claros sobre qué relaciones merecen inversión emocional. En el mundo moderno, esta estrategia se vuelve aún más relevante. Las distracciones digitales, las redes sociales superficiales y la abundancia de información falsa crean un entorno donde la capacidad de filtrar se convierte en una habilidad de supervivencia intelectual. Las mentes superiores deben desarrollar la capacidad de navegar por este océano de mediocridad sin perderse en él. Esto implica ser extremadamente selectivos con las fuentes de información, las personas con quienes interactúan y los eventos sociales a los que dedican su tiempo. La inteligencia verdadera se manifiesta no solo en la capacidad de pensar profundamente, sino en la habilidad de proteger esa capacidad de las influencias corruptoras del entorno social. La soledad selectiva se convierte así en una marca de libertad intelectual, una declaración de independencia mental que permite a los genios mantener su autenticidad en un mundo que constantemente presiona hacia la conformidad y la mediocridad. La relación entre inteligencia superior y aislamiento social emerge como una consecuencia natural y comprensible cuando se examina con profundidad. Schopenhauer demostró que las grandes mentes no evitan la sociedad por arrogancia o misantropía, sino por una fatiga genuina ante la superficialidad que caracteriza la mayoría de las interacciones humanas. Los genios de la historia encontraron consuelo y productividad en la soledad porque ésta les proporcionaba el ambiente ideal para el desarrollo de sus capacidades excepcionales. Su aislamiento no representaba una falla personal, sino una adaptación inteligente a un mundo que no podía comprender ni valorar sus contribuciones. La capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales, de cuestionar verdades aceptadas y de buscar comprensión profunda de la realidad, inevitablemente separa a estas mentes del resto de la humanidad. Esta separación no es una elección caprichosa, sino el resultado lógico de diferencias fundamentales en la forma de percibir y procesar el mundo. La reflexión final que propone Schopenhauer es profundamente liberadora. Las mentes excepcionales pueden elegir entre adaptarse al mundo común, perdiendo así su autenticidad y capacidad única, o preservar su libertad intelectual aceptando la soledad como compañera natural. Esta elección no es una renuncia a la humanidad, sino una forma de honrar el don excepcional que poseen. Al abrazar la soledad, los genios pueden continuar contribuyendo al progreso humano desde su posición única, sin comprometer la integridad que hace posible sus extraordinarias aportaciones al conocimiento y la cultura.